Bueno, pues estamos ya de vuelta dispuestos a rematar la semana, tertulia de los viernes con los habituales del viernes. Saludamos a Benjamín Perdomo, que es consejero de Ciudadanos en el Cabildo de Lanzarote. ¿Qué tal, Benjamín? Muy buenas. Muy buenas, un poco cansado del pleno del Cabildo, pero bien, con ganas de tertulia. ¿Que has estado de pie o qué? No, sentado. Sentado, pero oye, que el culo te duele cuando pasas muchas horas sentado. Perdón. Carlos Meca, que es consejero de Podemos, también en el Cabildo. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Buenas tardes. No de pie, pero aguantar a Pedro cansa, ¿eh? Sí, cansa. También tenemos a Tomás López, consejero de Somos en el Cabildo de Lanzarote. ¿Cansado tú? ¿Por qué? Buenas tardes. No, buenas tardes. Es más que cansado, que no sé qué más contarles. Por la mañana en una radio, después nos pasamos hablando todo el pleno y ahora, pero algo contaremos. O sea, que han coincidido ya en una tertulia. Con Benjamín, sí, por la mañana a las 8:00 de la mañana y luego en el pleno. Carlos habrán coincidido. Hola, Carlos Espino, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Habrán coincidido en la destiladera? No, porque Carlos no, pues no fue, pero yo no me he agotado esta mañana aguantando a Pedro Sanginés. Prometo no abusar, voy a poner mi cabeza en modo cansado como ustedes. Bueno, venga, pues vamos a iniciar tertulia. Bueno, antes que nada, déjenme que aclare una cosa, porque también tengo mis cosillas, y tengo que hablarlas. Si no, a cuenta de qué, ¿no? El que invita a la fiesta esta soy yo, aquí. Entonces, vale, digo porque esta semana, con el caso Joel Delgado, se ha barajado el nombre de Biosfera Televisión. En un comunicado, Podemos interpreta que el senador por Lanzarote, Joel Delgado, se entera de ese pequeño error que él mismo reconoce haber cometido a raíz de una llamada de alguien de esta casa al propio Joel Delgado. Bien, yo no sé cuándo se entera el senador de que ha metido la pata o ese pequeño error que él reconoce. Es verdad que el día 3 de julio, lo digo porque yo mismo dije el jueves pasado que el 3 de julio del 2017 yo llamo a Joel Delgado y Joel Delgado pues, me contesta y hablamos de este asunto, el 3 de julio. Bien, y ahora voy a contextualizar cómo se produce ese intercambio de información. Yo recibo, no sé qué día, información de los pagos que el Cabildo realiza a empresas, autónomos, en fin, gente con la que tiene relación comercial el Cabildo y gente, y empresas y demás. Pues yo he hecho un vistazo y no hay nada, digamos, que me llame poderosamente la atención. Yo soy de los que cree que, igual que yo tengo relación comercial con el del supermercado, usted con el de la peluquería, el otro con el del taller de coches, el Cabildo puede tener relación comercial, comprar cosas, contratar no sé cuántos y tal, y bueno, habrá cosas que llamen la atención y cosas que no. Bien, y de esa relación que yo veo, me llama la atención un pago de 13.000 y pico euros a Joel Delgado Cáceres por un espectáculo de humor y tal. ¿Por qué me llama la atención? ¿Por el pago a Joel Delgado Cáceres de los 13.000 tal? No, porque yo conozco a Joel Delgado Cáceres, sé que tiene una empresa de limpieza y, insisto, puede parecer raro que el Cabildo contrate con un político algo, pero no, ni sería la primera vez que ha pasado en Lanzarote, ni a lo mejor es ilegal, no lo sé. Pero me chirría el hecho de una actuación humorística, porque yo a Joel, insisto, lo conozco de tener empresa de limpieza y no de contratar espectáculos. Bueno, entonces lo llamo. Y digo, Joel, pasa esto. Tengo esto aquí, un pago de 13.000 porque has contratado show de Mad in Canarias, no sé cuánto, no sé qué. Joel me dice que es todo absolutamente normal, que él tiene una empresa también, o sea, que la misma empresa está preparada o que se dedica a contratar, a producir espectáculos artísticos, y que me va a mandar documentación que lo demuestra y que da cariz de normalidad a eso. Y efectivamente, el mismo 3 de julio, al poquito, me manda 2 correos electrónicos, un correo electrónico con el alta, no sé cómo se llama, el IAE, o el donde pone que también se dedica a esto, ¿no?, de la Seguridad Social, etcétera, y otro correo electrónico con la factura, con el ingreso que el Cabildo le hace, con lo que cuesta el show Mad in Canarias. Y me apostilla, me dice, esta es toda la documentación, como ves me puedo dedicar a esto, no hay nada y espero que no se arme revuelo. Bien, yo ante eso no veo ahí noticia. Me parecerá mejor o peor, pero no la veo. Y ya está, digo, pues ya está. Este señor se dedica a esto, ha contratado lo otro, se lo han pagado, pum pum, ya está. Y esa es el día 3 de julio, cómo yo conozco este tema y cómo hablo con el senador. El senador aquí me dice el jueves pasado, en llamada telefónica, que él se entera en abril del 17, es decir, 3 meses antes, por una conversación con su asesor fiscal.
Yo no sé, igual que me creí cuando me dijo lo de que estaba todo bien, pues también me tengo que creer esto. Yo no sé cuándo se entera, la verdad ni me interesa, pero quiero decir que esa es la conversación, o sea, porque yo sé que se ha utilizado, se ha dicho que como Biosfera Digital se entera y se calla y no dice nada, mire usted, yo cuando pasa esto no veo noticia, y cuando no veo noticia no cuento noticia. No caigo en la supuesta incompatibilidad que pueda haber, no caigo en eso. Si yo caigo el 3 de julio en la incompatibilidad, que ahora Podemos ha sacado a la luz. Vamos a ver, yo no soy tan tonto como para no sacar en ese momento el notición. Ya, medalla para mí, porque yo no me caso con nadie. Y hay gente en esta mesa además que lo puede atestiguar. Pero igual que no me caso con nadie, tampoco voy haciendo campaña contra nadie, ni persiguiendo a nadie con un cuchillo por la espalda y dándole, venga, hasta que me canse, 3 jueves seguidos. No. Cuando es noticia, se trata, se habla, pum. Y cuando no lo es, no se trata. Y yo no veía ahí noticia. Si la veo, vamos, Joel, ten por seguro que no te cae la que te está cayendo en marzo del 18. Te cae en julio del 17. Pero tenlo por seguro. Que le hubiese venido mejor porque es época de vacaciones. No sé, pero Le hubiese hecho el favor mediáticamente. Ni yo oculté información por no hacerle daño, ni yo saco información por hacerle daño, ni yo me muevo por nada que no sea currar lo más honestamente posible. Y se acaba. Y eso es lo que quería decir, y ya está. No sé si... A mí me gustaría completar algo, claro, Dale. porque eso nosotros nos enteramos ayer cuando entramos en Biosfera Digital y claro, era precisamente la posición que nosotros manteníamos, que no era verdad que de motu propio Joel Delgado hubiese comunicado con la letrada del Senado para dar cuenta del error en que parece que se había dado cuenta. Nosotros accedemos a ese listado del que tú citas el 28 de junio de 2017. Me imagino que será pues, el mismo listado al que accediste tú. Y en el email que le manda Joel Delgado a la letrada del Senado el 17 de abril, el 17 de julio, perdón, sí. Él habla de que le agradece el asesoramiento de los últimos días. Sí, en estos días hemos estado hablando. Es absolutamente evidente que Joel Delgado intenta solucionar el entorno en el que se había metido precisamente porque se entera en esos días y no en abril del 17, sino que explique por qué de abril a julio no, es decir, no hizo nada. Tú le das más credibilidad a lo que yo digo que a lo que dice el senador. Sí. Bueno, te lo agradezco. No, porque a mí me dijo que fue en abril del 17. Evidentemente no fue así y fue lo que denunciamos nosotros ayer, que él ha estado ocultando información al Senado y que solo cuando es consciente de que ese listado ya disponemos nosotros de él, y a través de ti también lo supo, pues es cuando se decide activarse para intentar solucionar el entuerto. Es evidente que ha estado ocultando al Senado que esa actividad, y en el caso nuestro, porque también esta mañana en alguna tertulia he escuchado de ¿por qué Podemos no lo dijo en aquel entonces? Igual que... Pues sí. También ¿por qué no lo dije yo en aquel entonces? Porque, ¿no? Yo he explicado pero mi yo caso. sí puedo explicar por qué no lo dijimos en aquel entonces, porque a lo que nosotros accedimos el 28 de junio del 2017 fue un listado genérico de contratos menores donde solo aparecía quién era el contratante y el importe. No sabíamos a qué obedecía aquella factura. ¿Qué fue lo que hicimos? Pedir el expediente completo de ese contrato menor. El Cabildo, que tendría que dar esos expedientes en 5 días, otra vez se volvió a despistar y tardó 8 meses. Nos los dio esa información, ese expediente completo, junto con otros que pedimos, que son los que hicimos público la semana pasada, nos lo entregan el 8 de febrero de 2018, no hace ni un mes. Y es el tiempo que hemos tardado en revisar los contratos, en comprobar que había sido un show humorístico y en decir, este señor no podía haber, aunque hubiese sido otra cosa, es cierto, pero no podía haber contratado porque ya era senador y evidentemente la clave era es incompatible. ya era senador. Claro. Porque efectivamente, Claro. nos puede parecer mejor o peor que un político, en general, pues contrate con la administración pública cosas. Vale. Claro, pero sí me parece grave el hecho de que la Comisión de Incompatibilidades del Senado le mandó hasta 3 escritos para que él dijera si tenía contratos con administraciones públicas y él dice que no. Y se agarra que no, es que en el momento, es como me lo preguntaron en noviembre, yo en noviembre ya no tenía, sí, claro, pero lo tuviste en octubre o a finales de septiembre. Que ese contrato en todo caso estaba vivo, porque factura claro. el 1 de octubre y le pagan el 6 de enero. El 6 de enero, con lo cual todavía, digamos, está en vigor ese contrato, ¿no? Evidentemente. Vamos, yo desde luego no archivo ningún documento mío hasta que van Pero pagados. es evidente que mintió a la Comisión de Incompatibilidades del Senado, claro, y ocultó que había contratado con el Cabildo cuando, como tú dices, ese contrato estaba vivo.
Yo pienso que Joel Delgado, haciendo el resumen de lo que ha pasado durante esta semana, se ha equivocado y se ha equivocado como mínimo hasta 2 veces. No me estoy refiriendo a hechos anteriores, que también se le ha echado un cargo, porque al final es la misma persona, o sea, es el mismo individuo el que en un determinado momento pues hace determinados usos de la administración que desde luego a mí no me parece lo más éticos, ¿no? Pero concretamente en esta ocasión se ha equivocado de manera flagrante y seguramente ha incumplido la ley de incompatibilidad, de lo que tiene que ver con incompatibilidad, contratando con la administración pública, no poniéndolo en conocimiento sobre la marcha e intentando escurrir el bulto, digamos, de la manera en que lo ha hecho. Y yo pienso que, más allá además de su decisión personal, su propio partido, su organización, pues estamos en un momento en el que yo creo que la ciudadanía exige no solamente que se hagan las cosas de acuerdo a la ley, y parece que no se ha hecho en esta ocasión, sino que incluso se tenga ética política, ¿no? Es decir, que la gente que está en política pues no esté, vaya a facturar con cualquiera. Oye, usted ya tiene un buen sueldo como senador, eso no significa que tenga que abandonar su parte de dedicación privada, pero por lo menos tenga el máximo cuidado de no contratar por lo menos con la administración pública por las implicaciones que ello podría suponer, ¿no? Entonces, esa parte de la ética política, pero es que luego se ha vuelto a equivocar cuando se trata de dar explicaciones. O sea, yo lo veía el otro día por el Facebook y tal, que hizo como una grabación y la subió a las redes sociales, yo lo tengo en el Facebook y se lo dije además que lo vi el otro día por el Cabildo. Creo que se ha equivocado. De hecho, se ha dedicado a decir que hay una campaña de difamación o algo así, dice, contra él. ¿Ve? Difamar sería si lo que le están diciendo usted que hizo no lo hubiese hecho, pero si resulta que usted lo ha hecho, lo que tiene que dar es explicaciones. O sea, y luego ya no entremos en cómo se ha referido en redes sociales y demás a quienes lo han atacado. O atacado no, es que no se trata de un ataque, se trata sencillamente de que usted ha hecho algo que es ilícito, que no lo podía haber hecho ocupando el cargo que ocupa, y por lo tanto va en el cargo también el tener que responder, y en todo caso con argumentos, pues mira, no me di cuenta, que habrá quien se crea que te diste cuenta y otros que no, pero no echando y esparciendo. Y se lo dije también personalmente a Joel, digo, esa estrategia del fango al final, porque lo que ha hecho, bueno, pues eso, acusando a unos de una campaña de difamación, luego que si no sé quién le tiene coraje, a fulano que si trabaja o no trabaja o si va a trabajar después, creo que eso no le beneficia ni a él personalmente, ni tampoco en general al buen nombre de la política en una isla como esta. Él lo achacó y además aquí desveló en esa llamada, porque nos llamó él, estaba viendo la tertulia desde Madrid, cosa que yo agradecí perfectamente, ¿no? Y estuvimos hablando. Él lo achaca y de paso desvela un capítulo que nadie conocía y que él lo pone en conocimiento, que es que se fue a ver a Carlos Meca a su despacho y se ve que se montó una bronca, que ahora me cuentas, pero que dice, y entonces que te cabreaste mucho y por eso sacan los papeles, ¿no? Pero bueno, sí, lo dijo. Carlos. Lamentable y sobre todo la ausencia de eso, de una explicación sensata, razonable. Y si es verdad que se equivocó, porque yo puedo pensar, quiero creerle, venga, se equivocó, no basta con decir me equivoqué, hay una cosa que se llaman disculpas. Entonces, que ya veremos de lo que sirven las disculpas o no, pero me equivoqué, disculpas, y ahí acabó. Pero empezar a disparar contra todo el mundo, al mismo tiempo que reconocer el error y no pedir disculpas, me parece verdaderamente lamentable. Yo creo que la ciudadanía se merece un poco más de respeto en este tipo de situaciones. Porque hay muchos modelos de disculpas. ¿Qué modelo de disculpas? ¿El modelo de disculpas a quien se haya podido ofender o el modelo de disculpas a todo el mundo? Vale. Hombre, a mí la de a quien se haya podido sentir ofendido, exacto, esa me repugna. Porque lo que está diciendo con la propia frase es que hay gente que tiene la piel muy fina y se ofende. Cuando yo he hecho una cosa... Es un modelo que se suele utilizar bastante. Sí, y te vuelvo a insistir, me repugna, lo use quien lo use. O sea, a quien se haya podido sentir ofendido me parece una burla, una tomadura de pelo. Es sencillo, hay que tener en un momento determinado pero no ni grandeza, la normalidad de coger y reconocer que como personas que somos y desarrollamos una serie de actividades, en un momento determinado podemos cometer un error, tomar una decisión inadecuada, valorar de una manera que no sea correcta una situación. Y después a la misma gente que le has ido a pedir que confía en ti para estar en ese puesto, pídele disculpas por no haber estado a la altura de las circunstancias. Por supuesto, sin a quien se haya podido sentir ofendido. Y luego, sobre todo, no tratar después de embarrar la situación, porque cuando la embarras es porque tienes algo que esconder. Yo creo que es muy sencillo. O sea, si yo considero que realmente no he actuado de manera incorrecta o que mi actuación tiene una explicación que puede ser entendible, no necesito compararme con nadie. No necesito tratar de parapetarme detrás de la porquería que voy soltando. Me parece sencillamente lamentable. Bueno, Benjamín, ¿tú cómo lo has vivido? Bueno, yo vuelvo a repetir
lo que llevo repitiendo hace 2 semanas. A los chiquitos del Partido Popular, déjenmelos tranquilos. No quiero ser cansino, pero a los chiquitos del Partido Popular, están haciendo un trabajito, niños. déjenmelos tranquilos y no se metan con ellos. Mira a ver si hablas con los de Yo por Podemos, ponerle no un hacen lo poco de mismo humor, nosotros. yo por ponerle un poco de humor, porque esto es una cosa bastante seria, ¿no? Yo creo que respecto a senadores en Lanzarote, pues tuvimos al de Podemos, que decían que porque si hacía sus trapilleitos, y ahora tenemos al senador contratando con la empresa pública. Y luego vamos a quedar con una cosa que es verdad, es decir, tú das tus explicaciones, ¿vale?, de algo que... pero no enfangues ni pongas el ventilador en marcha creyendo que todos son iguales o lo pueden hacer de la misma manera. Y respecto a las fechas, entre Carlos y Jaime han dado con la clave de cómo funcionan las cosas y cuál es la realidad y la cronología de lo que ha sucedido. Y luego respecto a la explicación que él da en sus redes sociales y demás, yo te lo juro que yo cuando lo vi, lo que hice fue reírme, ¿eh? Te lo juro sinceramente, porque claro, tú ves aquel foto del Senado, ¿no?, de Clara Campoamor, y yo dije, este es Dani Mateo en el intermedio, el Gran Wyoming en el intermedio, te lo juro. Dije, claro, solo le faltaba los tirantes, ¿no?, y el pelito así para un lado, y digo, bueno, no sé, me sorprendió. Yo creo que hay que hacer las cosas de otra manera, creo que tenemos que dignificar la política, los jóvenes, ¿no?, porque si a lo mejor me lo dices tú de alguien casposo que lleva 30 años en la política, digo, bueno, ya hizo una más, pero la gente joven creo que tiene que dar otra imagen, desde mi punto de vista, otra imagen de honestidad, de saber hacer, de intentar hacer las cosas bien aunque te puedas equivocar, y otra, no sé, hay que dar otra visión a la sociedad, y los jóvenes creo que tienen que actuar de otra manera. Yo con Carlos puedo tener mis diferencias políticas brutales, abismales, nuestras peleas, pero yo no creo que Carlos haga una cosa así, y somos partidos totalmente distintos, ¿me entiendes? Tomás, igual... No sé, es que no puede ser. Bueno, venga, último capítulo, porque yo lo había dicho antes, porque lo desveló el propio senador y medio lo había dicho, a lo mejor no le apetece hablar del episodio. Te fue a ver el senador y, El senador, y sí. hubo una pequeña bronca en tu despacho. Una pequeña bronca, no, el senador vino a pedirme un favor relacionada con una viñeta en la que yo recordaba el episodio del caso Unión por el que Joel Delgado estuvo imputado. Quería que retocara algo de la viñeta y yo le dije que no iba a retocar nada, y entonces pues empezó a insultarme y empezó a... Él fue el que se enfadó mucho y el que se fue pegando gritos de la oficina porque yo le dije que no. Entonces, bueno, ese fue el incidente, que él además lo cuenta pues aprovechando pues, para meter más porquería, diciendo que llegó a la oficina del Cabildo y me pilló actualizando la web del agitador. Evidentemente en la oficina del Cabildo yo me dedico a leer contratos menores y a revisar documentación. Los otros cometidos los hago en mis ratos libres por las tardes. Y bueno, y él aprovechó para meter porquería. De todas maneras, hay una cosa que lo que más me ha llamado la atención de los intentos por explicarse de Joel, es que decía que no quería que se manchara su nombre. Y yo creo que su nombre se lo manchó él mismo hace 10 años cuando se hizo público el sumario del caso Unión y se dieron las repetidas llamadas intentando con otro concejal de Arrecife que enchufaran a su madre como traductora de inglés cuando no tenía ni idea de inglés, y así se traducía, se veía en las conversaciones. Él fue quien manchó su nombre, lo manchó ahí, lo manchó después cuando se le pilló con el rotulado del número del móvil en la furgoneta de su empresa, que era un móvil que pagaba al ayuntamiento 120 euros mensuales, y él reconoció que lo usaba para su empresa, para su cosa pública, que era el único móvil que tenía. Y él ha ido manchando su nombre pues desde hace 10 años. Es verdad que lo que decía Benjamín, que es joven, pero es que este chiquito desde los 20 y pocos pues ya dejó claro para qué había venido a la política. Y claro, no se puede manchar tu nombre cuando eres tú mismo el que ya lo ha ensuciado durante más de 10 años. Bueno, pues asunto por mi parte concluido. Yo he dado las explicaciones que tenía que dar y a lo mejor incluso he decepcionado no otorgando la categoría suficiente para hacer campaña de algo. ¿No? Nunca hemos hecho campaña de nada, tampoco en este caso. Noticia, lo contamos. No noticia, no lo contamos. Noticia que no vamos a estar 10 días hablando de lo mismo, pues ¿por qué no? Ya está, punto. Si hay un episodio nuevo, algo nuevo que contar, lo contaremos. Da igual. O sea, y el que vea cosas distintas, no. O sea, no se pueden ver fantasmas donde no hay ni castillos. Es que es imposible. Y por cierto, Jaime, solo un apunte más. Desde luego, si el senador lo que está insinuando es que porque yo me enfadé con él un día, que ni siquiera fue cierto, 4, El País, han empezado a sacar noticias sobre él, la verdad es que a mí, hombre,
me halaga que piense que tengo tanto poder, pero por desgracia no es así. Claro, Sí, tío, porque si fuera así te pedía ya un puesto en el Consejo de Administración de Prisa, ¿eh? O algo, ¿eh? O- Sí, sí, ahora. el ligerito. No, y ahora que se fuese Brian, ¿sabes? Ligerito, ligerito, no te dejes de estar. Ha habido movidas. Bueno, intuyo que Tomás querrá que saquemos el tema de huelga feminista del 8 de... No me preguntes por qué, pero apoya la huelga feminista, o sea, sin ambajes, directamente. Sí, además hoy se aprobó una moción, en este caso la lleva el Grupo Podemos, precisamente también en la institución, en el Cabildo de Lanzarote. Con respecto a esto, hubo algunas abstenciones, pero creo que nadie votó en contra, ¿no? Nadie en votó contra, ¿no? Y algunos síes, y con eso sí ¿Qué se sacó... propone? Apoyo institucional. Sí, apoyo institucional, o sea, era una moción bastante amplia, pero entre otras cosas a la cuestión de la huelga feminista. Y bueno, como digo, esto no es inédito porque ya también lo comenté en el Pleno, pero yo creo que es importante la huelga del día 8, es importante porque lo que hace, o sea, hay dos cosas por ir a las críticas que se les ha puesto, ¿no? Por una parte se ha dicho que qué tipo de huelga es esa, ¿no? Es que de lo que se trata es de escenificar o de visibilizar durante un día pues el papel de las mujeres que tantas veces es invisible, es decir, una cuestión tan importante para el día a día de nuestra sociedad como pueda ser las tareas del cuidado, en las cuales es un pilar fundamental del bienestar, porque si no, no habría niños por las calles y no habría mayores seguramente que llegasen a tan viejos, porque esa es una tarea fundamental que el Estado no se encarga de ella, pues son mayoritariamente, en un porcentaje altísimo, las mujeres quienes lo realizan y que sin embargo tengan ninguna dinero a cambio de eso y ni que haya ni siquiera reconocimiento social o institucional a esa labor, ¿no? Entonces, que durante un día se haga esa huelga de cuidado o que durante un día se haga una huelga de consumo porque las mujeres son las grandes perjudicadas por el sistema económico, no hay que ver, sino que en los consejos de administración apenas hay mujeres y en cambio los sueldos más bajos siempre los tienen las mujeres, ¿no? Es decir, que se haga esa huelga, aparte obviamente del aspecto laboral, yo creo que es importante, es un símbolo de la necesidad de, en tantos ámbitos, porque el machismo es eso, o sea, toca prácticamente todos los ámbitos de la sociedad. Es transversal, es transversal, que se diría, pero en el mal sentido de la palabra, que siempre cuando dice transversal es maravilloso. Sí, en este caso es una transversalidad lamentable, pero es así, ¿no? Entonces yo creo que es importante apoyar esa huelga y además creo que en esa convocatoria, en esas convocatorias que están rulando, el otro día imprimíamos nosotros también los dípticos, se dice, por ejemplo, intenta, ¿no?, que los chiquillos, por ejemplo, y la familia o las personas mayores que tengas a tu cargo ese día no las cuides tú, pero que estás de huelga de cuidados, en este caso para las amas de casa o como se le ha llamado tradicionalmente, e intenta que a partir de ahora ese tipo de labores sean de manera participada por todos los miembros del hogar, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, con el consumo. Intenta no consumir ese día, pero a partir de ahí busca aquellas empresas que sean sostenibles y que sean socialmente también o que no tengan condiciones negativas para la mujer. Yo creo que es una tarea, porque estamos hablando de la mitad de la humanidad en la que nos tenemos que implicar todos, ¿no?, más allá de nuestro género. ¿Quién, por casualidad, quién se ha abstenido del Cabildo? Pues has tenido... Yo si quiere, El PP ¿Podría y expresar el la sentido de partida su voto, por favor? no, yo ahora le respondo a estos tres partidos de izquierda. A estos tres. Espérate, que hay dos que no han hablado Yo si todavía. quiere- no, por eso, yo ahora le respondo a estos tres partidos. Se llama respuesta preventiva. Vale, digo, porque Yo ahora le respondo a los tres a la vez. Yo ha ahora- hablado uno y contestas a tres. Es el componente pero de derecha yo y ahora de le familia. Pero la Yo pregunta de quién a se abstuvo estos- sí me parece significativa. Se abstuvo Ciudadanos, se abstuvo Nueva Canaria, se abstuvo el Partido Popular y se abstuvieron dos consejeros de Coalición Canaria, el presidente y Antonio Morales. Pero si Coalición El resto- Canaria, como partido, ha expresado el apoyo a la huelga esta Sí, semana. pero Pedro Sánchez está por encima de eso. No lo sé, pero yo No, digo no, que... no, El compadre. eso de la igualdad no... Pero está por encima de eso. Bueno, ¿Por qué te has- yo voy a explicar la abstención contra estos tres izquierdosos. ¿No? Es broma, es broma. Vamos No, a ver. ¿verdad? Yo estoy... Digo yo, Bueno, la realidad. Mira, yo, como expliqué en el pleno, yo soy padre de una niña de recién nacida y yo no voy a permitir bajo ningún concepto que mi hija tenga menos capacidad o menos probabilidades que un niño de su misma edad en un futuro y demás, porque creo que todos trabajamos hacia el camino de la igualdad y creo que yo he sido educado por un padre y una madre que nos han educado en que mi hermana tiene las mismas probabilidades y posibilidades que yo y que mi otro hermano, siempre, toda la vida. Ahora bien, a mí la huelga no me gusta, ¿por qué? Porque se mezcla capitalismo, una huelga de consumo y una huelga de medio ambiente, porque yo hasta cierta parte de la intervención de tanto de Podemos como de Somos y como el PSOE la puedo entender,
porque todos estamos en la misma línea. Pero a mí que se hable de que hay que hacer una huelga de consumo, pues oye, yo, ¿qué quiere que le diga? Yo estoy en contra de hacer una huelga de consumo. ¿Por qué tenemos que dejar de comprar y dejar de hacer determinadas cosas? Me parece una auténtica locura. Luz Casal, que no creo que sea una tía que se le pueda reprochar, dijo que, mira, yo no voy a la huelga, yo tengo que trabajar. ¿Qué quiere que le diga? Yo creo que hay que separar, ¿no? Y una huelga en contra del capitalismo, pues mire, yo qué quiere que le diga. No creo que sea lo más conveniente desde mi punto de vista. Ahora bien, que tenemos que trabajar es una igualdad laboral, social, el cuidado de niños. Tomás, yo soy padre, te aseguro que tengo que cuidar igual a mi hija que a mi mujer, y los dos nos tenemos que alternar porque los dos tenemos que trabajar. Los dos, por las mismas horas y demás. Pero la realidad yo también la entiendo como tú, es decir, yo estoy en la misma posición. Ahora bien, hay que dejar de comprar y hay que dejar de hacer una huelga contra el capitalismo y hay que dejar de hacer una huelga contra el medio ambiente. No sé, creo que se confunden términos que no van en esta huelga. Por cierto, ya que has entendiendo el fondo. Ya que he hecho lo de Luz Casal, aprovecho para decirlo, actúa el 25 de mayo en Arrecife, en eso que llaman recinto ferial, en la carpa del recinto ferial. Esperemos que no llueva. Si no llueve. No, pero está bastante bien porque la gira de Luz Casal se llama Que corra al aire. Pues no hace falta que cante, ya lo que El recinto ferial va a correr bastante. Te lo juro, se llama así la Todavía. gira. Yo cuando vi eso digo, Qué madre de- qué graciosa se va a la arrepentir la señora esta de haberle puesto la gira Que corra al aire, de que pare ya. ¿Que buscaba espacios temáticos? Bueno, no te extrañe. En fin, regresemos al caso. A mí la huelga feminista, el hecho de que en este momento incorpore otro tipo de cuestiones en las que a lo mejor algunas personas no se sienten reconocidas, porque bueno, puede haber mujeres que estén en favor de la igualdad y no compartan esas críticas, me parece que es cogérsela casi con papel de fumar, buscar la parte que nos separa de la parte que nos une. O sea, lo verdaderamente clave es que la huelga se propone tener un componente simbólico altísimo. A mí me recuerda la sensación, pero no logro recordar por qué fue, que hubo un día que todas las radios pararon un minuto. Sí, Hace unos años. yo tampoco. Tengo, José Ramón Sánchez de Canarias 7 nos sacaba de dudas enseguida. Pero Sí, porque ese se acuerda de todas. No Pero me yo me acuerdo, acuerdo pero sí todavía de lo impresionante que fue escuchar el silencio en un sitio donde normalmente hay voz y hay compañía constante. Exacto. Esta huelga, en la medida que pueda salir bien, ¿qué es lo que va a trasladar? De repente una sensación de en qué se convertiría el mundo si la mitad de las personas que por tener un cromosoma distinto se ven condenadas, pues eso, a tener techos de cristal, a cobrar muchísimo menos, a ser víctimas constantes de violencia por una sociedad que a lo mejor nos aleja si nombramos el heteropatriarcado, vamos a no nombrar eso, una sociedad machista criminal. Yo creo que la parte que nos tiene que unir es precisamente esa. Nos une, porque claro, nos une, de hecho. no, pero por eso te digo. Pero por eso te digo, ¿por qué venga, pones determinadas barreras que nos separan? pero por eso te digo, vamos a ver, aunque yo comparta todos los términos de la huelga, sí te diría, oye, si me equivoqué incluyendo uno que te provoca rechazo, ¿por qué en vez de mirar a eso, no miramos a la parte fundamental? Porque el problema de tu hija no es como tú la eduques, o como he educado yo a las dos mías, que tengo 2 niñas y 2 niños. ¿Vale? El problema no es cómo la eduque yo. Eso es fundamental, ¿eh? El problema grave es cómo la traten cuando esté fuera de mi casa. Pues mírate, yo te voy a poner un ejemplo. Ese es el problema No, grave. no, o sea, te voy a poner, perdona, no, todo el esfuerzo, ahora te voy a poner un todo el esfuerzo, no, está usted muy equivocado. Perdona, Benjamín. Todo el esfuerzo que yo ponga en dar una educación igualitaria, todo el esfuerzo que he puesto durante un montón de años de ser exquisitamente respetuosos con mis hijos, hasta el punto que en este momento el más pequeño tiene 26 años y todavía cuando tienen cualquier cuestión llaman, compartimos un montón de cosas. O sea, todo eso que yo he puesto puede coger y chafármelo en este momento un desgraciado que en una esquina por la noche impone su fuerza sobre la debilidad relativa de una de mis hijas. O el trato que reciban en la empresa donde trabajan no dependa de la educación que yo les haya dado y las cosas que les he hecho creer, sino que dependen de que hay un desgraciado que en ese momento, simplemente porque ser mujer la trate de una manera diferente. Yo le pago menos. Sí, pagar menos, Mira, te voy a hablar. acosar cuando se está en la fotocopiadora, no dejarle llegar a determinado tipo de puestos. O sea, todo eso es una realidad que está ahí. Que en este momento los convocantes o las convocantes, no te quiero discutir esa parte, parto de la base de que puedes tener hasta razón. No se debió mezclar con más cosas para lograr que más gente se uniera. Pero podemos permitir que esas cosas que nos separan sean las que rompan la unidad de acción en ese momento. Me parece que no. Mira, fíjate tú, si no nos separan cosas,
que el pleno del Cabildo es una realidad de lo que va a pasar en votaciones de todos lados, es decir, que la mitad vote a favor y la otra mitad se abstenga, por esa sencilla razón. Cuando hablas de educación es vital. Yo te voy a poner un ejemplo mío, como le puede pasar al resto de personas de Lanzarote, que es algo normal. Yo vengo de una familia, abuelos, que el abuelo se sentaba y la mujer le ponía la servilleta hasta de tela y no se levantaba a fregar el plato, de eso nada. Vengo de unos padres que me han educado en la igualdad y eso se refleja en mi hermano, en mi hermana y en mí, y esa educación la tiene. Sobre la equiparación salarial de la que habla, totalmente de acuerdo, es que tenemos que hacer como Islandia, hay que crear por ley que se pague lo mismo, estoy totalmente de acuerdo. Sobre la fuerza, ya la ley existe, ya la ley existe, ya la ley existe. O sea, lo que nos falta, existe. Claro, lo que nos falta mira, son, entonces sería bueno que en aquellos consejos de administración de las grandes empresas donde están muchos del PSOE se aplican. Lo que nos faltan son mecanismos. Por ejemplo, obligar a publicar los sueldos. Carlos, y cambiar el chip, porque el otro día Anabel de León, aquí mismo en esta tertulia, y perdona, ya te doy paso, dio en la clave de una cosa importantísima. Es decir, hay un abogado, no recuerdo quién ahora, que ha sugerido que se cambie el nombre del Colegio de Abogados de Lanzarote por el de Colegio de la Abogacía de Lanzarote. Me parece bien, pero a mí eso me parece correcto. Sí, pero es que en la Junta Directiva del Colegio de Abogados hay 10 tíos y 2 tías. Claro. Entonces, ella dice, se podría haber empezado por decir que debe ser paritario el número de abogados y abogadas que forman parte del núcleo, del equipo directivo o de lo que sea, y después ya le cambiaremos el nombre. Es imposible. Es imposible. ¿Por qué es imposible? Y algún día volveremos a hablarlo. ¿Sabes lo que pasa? Que de repente hemos abierto los ojos con un adanismo terrible, descubrimos la democracia y decimos, contra esto es fantástico, sin darnos cuenta que se ha curado. Y me explico por qué. Porque el Colegio de Abogados se elige por listas abiertas. Ajá. Y entonces, claro, si yo estoy eligiendo un tesorero, estoy eligiendo un presidente, estoy eligiendo un tal, ¿a quién le digo, aunque haya tenido más votos, que no puede ser elegido porque esa plaza es para una mujer? Pero seguro que hay mecanismos para quitarlo de las listas abiertas y elegir otro mecanismo que... Pero no hemos quedado que el sinónimo de democracia eran las listas abiertas. Y no tengo ni idea, yo no sé. Yo quiero decir que si el fin último es que haya la misma representatividad, habrá mecanismos para lograrlo. Claro, pero lo que yo quería decirte con eso es que el problema por el que estamos pasando en este momento es que estamos teniendo reacciones inmediatas ante los problemas y queriendo solucionarlos entramos en contradicciones sobre la marcha, ¿no? Y entramos en contradicciones potentes. Carlos. Sí, es que yo coincido con lo que decían Carlos y Tomás. Yo creo que no es una cuestión de casos puntuales como el de Benjamín, que dice, mire, pues a mí me educaron de una manera y yo he logrado ahora pues cambiar el chip un poco y educar de otra manera a mis hijas o a mis hijos. Que está muy bien que eso ocurra, pero claro, de lo que estamos hablando es de que hace falta un cambio de mentalidad global, porque igual que, claro, tiene que ver con el sistema capitalista, de todo esto de lo que estamos hablando, igual que hace, pues, no, por desgracia no demasiados años, pues se veía con naturalidad pues que determinadas personas por el color de su piel pues fueran esclavos de otras personas, pues a lo largo de la historia también la mujer se ha tenido hacia ella una cierta consideración pues de que no valía tanto como el hombre, que por tanto se tenía que dedicar a hacer determinadas labores. Evidentemente no estamos como hace 100 años, por suerte, y gracias fundamentalmente a la lucha de un montón de mujeres que se han jugado la vida para poder llegar hoy al punto en el que estamos, que no es el punto de llegada, ni mucho menos, pero bueno, gracias a esas mujeres que se jugaron la vida y a muchas otras que hoy siguen peleando. Pero claro, es que hay muchas cuestiones que cuando decimos no, que haya el mismo número de mujeres que de hombres en consejos de administración, claro, pero si mientras siga estando en el imaginario colectivo la idea de que es la mujer la que debe encargarse de, si hay un familiar, cuidar del familiar, si hay un hijo, cuidar del hijo, claro, es que son muchas las cosas que tienen que cambiar de mentalidad general para que poder llegar al punto al que queremos llegar. No basta con que personas individuales vayan cambiando hábitos, sino que evidentemente no se va a cambiar tampoco por ciencia infusa. Va a haber que hacer cambios legales, que algo que de entrada le beneficia al capitalismo, que es que haya personas que cobren menos. ¿Por qué? Porque son mujeres. Le beneficia al sistema, igual que antes le beneficiaba al sistema económico que existiera la esclavitud, que se podían hacer un montón de obras sin pagar sueldo. Que por cierto, antes decía Tomás algo que me parece importantísimo, que es el cuidado de los mayores. Claro. Y tenemos que acordarnos que la ley prevé en España compensar el cuidado de los mayores. Y que además se había empezado a dar a las familias la posibilidad de la contratación de un tercero o dar de alta
y recibir una remuneración la mujer que estaba cuidando a familiares, bien por su edad o por discapacidad. Y eso hay alguien que se lo ha cargado, que es el Partido Popular. O sea, no estamos hablando en este momento de metas inalcanzables. Estamos hablando de que hay mecanismos para empezar a corregir ese tipo de cosas. Recuperar derechos. Por cierto, yo siempre recomiendo, aunque sea un escritor que en este momento es el presidente de la gestora de Podemos en Cataluña, Vicent Navarro, soy capaz de entender que en ¿Qué Podemos estás ya como Susana hay Griso alguna cosa, diciendo que alguna tenga cosa que buena. tenga cuidado a la abuelita que le pasa como en Grecia o qué? No. Vicent Navarro tiene un libro maravilloso que se llama Bienestar insuficiente, democracia incompleta, donde aborda este tipo de cosas y explica incluso la irracionalidad del sistema. Porque claro, nuestros oyentes pueden pensar en este momento, hombre, es que pagarle a mujeres porque cuiden en la casa, eso es amarrar perros con longanizas, el país no está para eso. Lo que demuestra Vicent Navarro con números sobre la mesa, comparando con otras sociedades donde tienen este tipo de medidas, es que de manera conjunta la sociedad crece. ¿Por qué? Porque hay mayor bienestar en la familia, mayores niveles de consumo, se recaudan más impuestos y entramos en un círculo virtuoso que nos hace mejorar a todos. ¿Y qué tiene que ver eso con el capitalismo? Estábamos hablando de la igualdad. que- No. Sí tiene que ver. Pero Ahí que- lo has dado. ¿Qué pero tiene que ver con el capitalismo? Pero que yo no ¿Qué tiene que ver planteo con el eso. ca- Pero ¿qué tiene que ver Benjamín, con el capitalismo? que me estás Dime lanzando una pregunta. referentes- dime referentes gobernantes Benjamín, del por socialismo favor. y del comunismo. Benjamín, Son por todos favor, hombres, no es decir, todos- distorsiones. Es que Benjamín, pero no metas el capitalismo. Benjamín, no distorsiones. Los países Benjamín, más por igualitarios favor, son países donde tú has hablado del capitalismo. Por favor, Capitalista por favor. 100%. No, tiene nada que ver. No cojas, introduzcas como si yo hubiera dicho esto con una explicación referida a eso. Estaba hablando en este momento de otra cosa. Estaba hablando, ¿por qué Tomás? Digo, para que no engañemos a la audiencia, introduciendo una valoración por medio que distorsione. Estaba diciendo que Tomás, que nombró un tema importante, eso existía. Ahora eres tú el que, como te quedaste con ganas de hablar de un tema, te cuelgas de una percha que no existe. No, yo no me cuelgo ninguna percha. O sea, lo que yo he dicho no tiene nada que ver con eso. Estás buena percha tú, pero No, vamos a ver, lo estás que tú percha. acabas de decir es claro, en las sociedades avanzadas donde todo el mundo trabaja, donde sociedades, 100% liberales, es decir, se mezcla y se conjuga todo sin ningún tipo de problema. ¿Por qué lo achacas al capitalismo? Que yo no lo he Que no tiene achacado, nada que ¿ves? ver. Es que iba bien hasta que vuelves y dices, ¿por qué lo achacas? Que yo no lo he comentado no con que eso. iba bien, es que voy bien. O sea, no porque la es que- valoración tuya sea es que que vaya bien. cuando mezclas ese tema con un comentario que hice yo respondiendo a Tomás, no hablando del capitalismo, generas confusión. Vamos a ver, No, si la no hay genera- ninguna la necesidad. genera- la Que genera hable, tú, que no eres claro. que hable Tomás. Si hay que hablar de capitalismo, vamos a ver, por si hay que hablar de capitalismo. Yo Uy, nos ciertamente- quedan 4 minutos, Ah, ¿tú no, pero crees? muy rápido. Ciertamente yo Va también... a seguir la semana que viene el capitalismo. Obviamente no va a seguir. Pero Por ciertamente, suerte. si ese es el mayor problema, alguna alusión, que yo la verdad es que no lo he encontrado exactamente, no sé si en el manifiesto o dónde es, al capitalismo o no, yo creo que sí es importante, de todos modos, y creo que por ahí debieron ir los tiros de quienes confesionaron ese manifiesto, de tratar de la, digamos, la dimensión sistémica del machismo. O sea, no separar el machismo como si fuese algo que pasa solamente en nuestras cabezas, sino que en el sistema de dominación, pero también habla ese documento, por ejemplo, de la insostenibilidad ambiental, por ejemplo. Es decir, en un modelo en el que solamente se priman las ganancias, y supongo que a eso se referirá, la ganancia empresarial, en el que no se tiene en cuenta el bienestar de las personas, en el que no se tiene en cuenta el bienestar del planeta, pues en ese sistema las mujeres seguirán siendo explotadas, como decía Carlos Meca, en algún momento han sido explotados, y lo siguen siendo en algunos lugares, las personas por razón de raza o de otras características. Es decir, no creo que es que sea esta una huelga, a lo que voy, una huelga bolchevique, por más que nos gusten más o menos determinadas ideologías, sino que a lo que va es a la raíz sistémica de cómo el sistema termina engarzando perfectamente con un modelo, en este caso machista, de las cosas. Y quiero decir que hay, por referirnos a los actos que hay el próximo día 8, desde las 11 de la mañana, para todo el que quiera, ya digo, sobre todo para las mujeres que van a hacer huelga, pueden acudir al Parque Viejo, van a estar allí desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde, que empieza la concentración, también en el Parque Viejo. ¿No viste a Susana Griso el otro día? Sí, pero bueno, no puedes estar de acuerdo con eso. Es que yo no puedo estar de acuerdo con ello. Yo creo que libremente hay que votar a Podemos o a quien quiera. A mí no me compare con Susana Como Griso. te escuche Tito Albert diciendo que se le puede votar, podemos tener No. compañía. Hacía tiempo que no veía- No te cuelgues de una percha. No te cuelgues de una percha. Cada uno que vote a quien quiera. ¿Quieren Por tener más suerte, respeto parece por ser las que cada vez perchas? le votan menos a Podemos, pero cada uno que le vote a quien quiera. Sí, pero explícame cómo hicieron eso ustedes con el PP. Bueno, que empiecen a explícaselo referir después. voto, Mira, hay voto, una voto. máquina de Pásenlo café ahí nosotros por ahí. estupenda.
Una máquina de Voto, café. voto. Fenomenal. Bueno, Lo del PP es un libro aparte. O sea, yo tengo una suerte del 15, tío. Que no nos pase, Dejen a los que chicos no nos pase quietos eso a del nosotros Partido con Pablo Popular, Iglesias, tío. Dejen a los chicos quietos del Partido Popular, que también. venga, nos tenemos que ir. Antes, si alguien tiene otro libro, que lo diga. Podemos tiene un libro mañana a las 7 de la tarde. Se mantiene la hora, 7 de la tarde, Centro Sociocultural de Argana Baja. Se va a hablar de la renta básica para las iguales para crear comunidad. Nos lo dijo esta semana Guasimara Páez, y a las 7 de la tarde, ¿no? Un tema que yo creo que es fundamental, ¿no? Además, tiene relación además con todo lo que estamos hablando, Sí. porque con el establecimiento de una renta básica, yo creo que se solucionarían muchísimos de los problemas de los que venimos hablando, ¿no? Tiempo para quienes se están encargando a día de hoy de asuntos que no están, de temas que no están remunerados, pues vamos, invitamos a la gente a que... Pero perdona, y con un dato que a mí me parece importantísimo. Salí hace 3 o 4 meses el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, como sabe Benjamín, peligroso hogar de bolcheviques también. El MIT Donde hay perchas. habla en este momento de que tenemos que prepararnos para un escenario donde solo haya trabajo para el 20% de la población. En fin, bueno, nos tenemos que ir. O hablamos de renta básica, o esto va a ser ingobernable. Venga, cosas serias. Tomás, ¿Tinajo o Costa? ¿Este fin de semana? Sí. Pues no lo sé. Es un debate que teníamos que haber planteado desde el principio. Costa te dice seguramente, con todos los respetos patinajes, que me he pasado unos buenos carnavales, sobre todo cuando era chiquillo por allí, pero es que me queda más cerca, vivo allí, y así puedo ir hasta caminando a es casa. algo curioso, lo sé porque me da que lo voy a vivir en mi propio hogar este año por primera vez. Y, Que los chiquillos van patinaje. tiene más fama el Coso de Costa y la verbena de La Tinajo. verbena de Tinajo. Es que un pueblo, por la verbena siempre ha Puedo sido... constatar eso. Niño, Cuando era joven, no hay nada. cuando era joven y no estaba casado, yo también hacía esas cosas. No hay nada como que el más pequeño tenga 27 años, tío, y yo liquide todo eso. En fin, bueno, gracias Carlos. Gracias. No, yo lo único que te sugiero es que para la próxima vez no me metas con tanto izquierdoso. Es broma. Lo que tengo ganas yo es de que pasen unos años y podamos seguir viéndonos y que todavía no me haya jubilado y hablemos un poquito de las libertades a los adolescentes y a las adolescentes. Tengo cierto interés. Ahí en te debatir queremos ver, Benjamín. públicamente contigo. A ver cómo evoluciona eso. Bueno, gracias Carlos, gracias Tomás. y a Gracias, ustedes buen fin de también. semana. Un buen fin de semana también. Hasta el lunes. Adiós.